Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de polaridad, o sea, cuando en una molécula se forman polos. Polos positivos y negativos, que no es lo mismo que haya habido una unión iónica y los polos por atracción estén juntos, pero en realidad no son polos, ya son cargas definidas que están separadas y que podrían irse hacia otras cargas, ¿sí? Esto es una misma molécula, no hubo unión iónica, pero un átomo es más electronegativo que el otro y entonces la carga está despareja dentro de la molécula. Y también hay moléculas que tienen su carga pareja y que son las no polares. Vamos a ver. Bueno, la polaridad tiene que ver con la diferencia de electronegatividad de los átomos que están unidos. Pero primero vamos a ver los iónicos. ¿Cuáles son los iónicos? Todos los compuestos donde exista metal, porque el metal cede los electrones. ¿Cuáles son? Los óxidos de metal, los hidruros, las sales binarias, los hidróxidos de metal o las sales ternarias. Como hay una unión iónica, el metal queda positivo y el resto, en el caso de los binarios el otro átomo, pero en el caso de los ternarios todo el resto de la molécula, es negativo. Quiere decir que hay dos cargas eléctricas y se atraen por fuerzas electrostáticas, ¿sí? Por fuerzas electrostáticas se atraen fuertemente, pero a su vez, si le diéramos un vehículo para que se muevan, como que estén en el agua, por ejemplo, y le facilitamos alguna carga, por ejemplo, una carga positiva, estas negativas podrían viajar, ¿sí?, hacia esa carga positiva nueva que yo le estoy poniendo. En el caso de las uniones covalentes, eso no ocurre, ¿sí? Son el resto de los compuestos, donde no hay metal. Pero las uniones covalentes, que son de préstamos de electrones, tenemos de dos clases, las que son polares y las que son no polares. Polares es cuando hay una diferencia de electronegatividad bastante notable, digamos. Dentro de ser átomos que no van a ceder sus electrones, o sea, egoísta los dos, hay uno que es mucho más electronegativo que el otro, o sea que se va a acaparar los electrones. En este ejemplo puse el ácido clorhídrico, que tiene una sola unión, ¿sí? Acá puse la fórmula de Lewis para que la vean, y van a ver que están compartiendo un par de electrones, pero como el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, esos electrones van a estar cerca del cloro, lo que va a provocar que la parte de la molécula donde esté el hidrógeno le quede una leve carga positiva, una densidad positiva de carga, y el cloro que se acaparó los electrones va a tener una densidad negativa de carga. Por lo tanto, la molécula va a quedar así, con dos polos. Y los no polares son cuando la diferencia de electronegatividad de los átomos es poca. O sea, nadie es tan egoísta como para acapararse los átomos frente al otro. O al contrario, los dos son tan egoístas que ninguno va a permitir que se acaparen los electrones, ¿sí? Puse un ejemplo, el dióxido de carbono, que tiene las uniones así, pero entre el carbono y el oxígeno no hay tanta diferencia de electronegatividad y la molécula no le puse polos. Pero en realidad, como los electrones no están fijos y se están moviendo, los electrones van a estar por momentos más cerca de un átomo y por momentos más cerca del otro, pero siempre en forma pareja. Por eso puse más, menos, menos, más, ¿no? Como que no hay polos, no están acumulados más tiempo en uno de los átomos, pero están en movimiento, no están quietos. Bueno, ¿para qué queremos saber esto de la polaridad de una molécula? Porque
sabemos que entre las moléculas aparecen las uniones intermoleculares, que influyen en el punto de fusión y de ebullición de una sustancia y en la solubilidad también. ¿Sí? O sea, podemos predecir cómo se va a comportar una sustancia por esta característica. Entonces acá hice 3 recipientes con iónico, polar y no polar, para que veamos las moléculas. En el iónico vemos todas cargas, ¿sí?, positivas y negativas, con una atracción muy fuerte entre ellas de fuerza electrostática. Muy fuerte atracción. En las moléculas polares hay polos y los polos se atraen entre sí. Entonces acá va a haber un poco de atracción, ¿sí? No tan fuerte como en el iónico, pero va a haber atracción entre las moléculas. Y son las fuerzas intermoleculares, digamos, dentro de todo, fuertes, van a influir. Y las no polares se dice que tienen una atracción, pero esa atracción es débil. No sé si me deja dibujar un corazón chiquitito, ¿sí? Débil, ¿por qué? Porque se acuerdan que puse más, menos, menos, más, menos, menos, más. Bueno, por momentos hay una atracción débil que se llaman, entre las moléculas, que se llama fuerzas de Van der Waals o de London. En cambio, en este caso, en el del polar, puede haber unas uniones intermoleculares bastante fuertes, como la unión puente de hidrógeno. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos hervir una sustancia que es polar, comparándola con una que es no polar o comparándola con una que es iónica? Nosotros, cuando queremos un cambio de estado, le tenemos que dar energía a la sustancia para que logre ese cambio de estado. Esa energía hace que las moléculas se muevan hasta que logran pasar al otro estado, que están más separadas, por ejemplo. Entonces, donde hay una fuerza de atracción muy fuerte, me va a costar mucho. Acá me va a costar un poco menos que en el iónico, pero acá me va a costar menos, porque solamente le tengo que dar energía, en el caso de las no polares, como para que la molécula, la masa de la molécula, se pueda mover, ¿sí? Siempre estoy hablando, si voy a comparar, de moléculas que más o menos pesan lo mismo, ¿sí? Porque si comparo una muy pesada con una liviana, ahí tenemos que hablar de otras cosas. Bueno, entonces, le tengo que dar energía para que se mueva, pero además energía para liberarse de esas uniones intermoleculares que tienen. Y en el caso de la solubilidad, de qué sustancia se disuelve en qué sustancia, por ejemplo, una sustancia iónica se puede disolver en una polar. ¿Por qué? Porque las cargas de la iónica pueden meterse entre las moléculas polares y seguir teniendo atracción, ¿sí?, entre estas distintas clases de moléculas. O sea, son parecidas, hay cargas eléctricas, entonces se pueden poner entre medio. Ese es el ejemplo cuando disolvemos sal en agua. La sal es iónica y el agua es polar, y la sal en el agua se puede disolver. Si ponemos una sustancia polar con otra polar, también, porque se va a meter entre medio, pero va a mantener, digamos, la misma forma, ¿no?, de atracción entre las moléculas. O sea, se pueden intercalar entre ellas, pero van a seguir manteniendo las uniones intermoleculares. Este es el ejemplo de alcohol en agua. Los dos son polares y el alcohol se disuelve en el agua. Ahora, si nosotros queremos poner una sustancia no polar con una polar, no se van a disolver. ¿Por qué? Por ejemplo, el aceite es no polar. Porque las moléculas polares que tienen estas fuerzas intermoleculares no van a permitir que moléculas que no tienen se metan entre ellas.
entonces van a quedar separadas y vamos a ver dos fases, ¿sí? El agua y el aceite. O sea que la regla de la solubilidad es que lo similar disuelve lo similar, o sea, polar disuelve polar, y no polar a no polar. Bueno, y vamos a hablar del agua. El agua H2O, acá está la molécula, la fórmula desarrollada, y vimos que entre el hidrógeno y el oxígeno hay diferencia de electronegatividad, por lo tanto hay polos así. Lo que hace que la molécula de agua no esté de cualquier manera cuando tenemos agua. Siempre un polo positivo va a estar cerca de uno negativo, ¿sí? Ahora, cuando el agua está en el estado líquido, las moléculas se pueden deslizar entre ellas y esto se puede ir desacomodando y acomodándose de otra manera. Pero cuando está en el estado sólido, va a quedar así la estructura, van a quedar así acomodadas. Y esto es lo que explica que el agua cuando se congela se agranda, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, el agua cuando se congela ocupa más volumen que el agua cuando está en el estado líquido. Eso es porque las moléculas deben estar acomodadas así. Y si vemos un cubito en un vaso con agua líquida, vemos que flota. Eso también explica que hay espacios vacíos entre las moléculas y por lo tanto el cubito, al ser menos denso, flota sobre el mismo agua, o sea, la densidad le cambia cuando está en el estado sólido. Bueno, espero que hayan entendido y nos vemos pronto. Cualquier cosa me preguntan las dudas.